Así que bueno, gracias a todos. Oigan, hoy nos encontrábamos en medio de tanta información. La verdad, nos encontramos una nota en El País muy interesante, firmada por la periodista Elia Castillo. Y es una nota que no ha llegado a la prensa nacional de manera masiva, que tal vez pasó desapercibida por lo que ha sucedido, lo que sucedió con las declaraciones del propio Donald Trump, con lo que ha sucedido en Culiacán, Sinaloa. Vaya, hay, digamos, temas dentro de esta agenda, el operativo Enjambre de hace algunos días, en fin, que han ocupado espacios importantes. Sin embargo, esto que escribe y que reportea la periodista Elia Castillo Jiménez en el diario El País nos parece relevante. La nota dice así: el INE ratifica el superpoder de Andrés López Beltrán dentro de Morena. Y nos acompaña en la línea Elia Castillo. Querida Elia, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, Javier. Te saludo con mucho gusto. Muy bien. Muchas gracias. Oye, pues cuéntanos un poco de esto, de lo que acaba de suceder justamente en el INE, en esta aprobación por unanimidad y, digamos, fast track, la reforma a los documentos básicos de Morena. ¿Y por qué importa? Y un poco también explicarnos cómo es que cada partido pone sus propias reglas y es responsable del padrón y es responsable de sus reglas internas, etcétera. Pero cuéntanos un poco lo que reportea, Celia. Pues así es, Javier, como justamente lo comentabas, pues ha pasado inadvertido. De hecho, estas reformas fueron aprobadas el 22 de septiembre pasado en el Consejo Nacional de Morena, donde se eligió a Luisa María Alcalde y a la nueva dirigencia o los nuevos integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Sin embargo, dentro de este cambio a los estatutos, pues está uno que particularmente llama la atención, que es esta reforma al artículo 38 de los estatutos, que determina que ahora la Secretaría de Organización tendrá el control absoluto y único del padrón electoral, así como otras funciones que antes eran pues distribuidas o compartidas entre 5 dependencias dentro de Morena, que era la presidencia, la Secretaría General, entre otras. Ahora, y a partir de la elección justamente de Andrés Manuel López Beltrán, bueno, pues todas estas funciones que eran compartidas pasarán únicamente a su jurisdicción. Es decir, él va a tener el resguardo único y total de los militantes o la lista de militantes de Morena. Estos cambios estatutarios fueron aprobados el día de ayer en el Consejo General del INE por unanimidad y sin mayor discusión más que la presentación del proyecto. Sin embargo, bueno, pues me parece que es un punto relevante tomando en cuenta que, bueno, pues Andrés Manuel López Beltrán es el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, fundador del Movimiento de Regeneración Nacional, y también pues la relevancia que tiene tener el control de el padrón de militantes de Morena, que como sabemos es hasta ahora de poco más de 2 millones y de acuerdo a Luisa María Alcalde, pues espera llegar a los 10 millones de militantes. Te comento que, bueno, pues entre otras de las atribuciones que va a tener la Secretaría de Organización a cargo de Andrés Manuel López Beltrán, bueno, pues está coadyuvar con la presidencia a la organización de los procesos electorales, además de tener todo el registro de los nuevos militantes, promover la credencialización y entre otras funciones que antes, como repito, te comentaba hace un momento, pues eran distribuidas entre 5 dependencias internas. No, importante porque, a ver, cuando empiezan los nombramientos justamente en septiembre pasado, nosotros nos preguntábamos, bueno, ¿cuáles son los alcances? ¿De qué sirve ser secretario de la organización? ¿Por qué es relevante? Y en aquel momento, en el contexto del nombramiento apenas, se hablaba mucho de la organización de los comités, en realidad se decía como eso, como un apoyo a la presidencia de Luisa María Alcalde en la planeación de la estrategia electoral, de la movilización del partido, pero se quedaba hasta ahí. Y la verdad es que, por lo menos, digamos, me parece que es importante hablar y dejar un poco también claro cómo es que se le van sumando tareas
a esta Secretaría General y esta Secretaría de Organización, perdón, que ahora tiene en su poder Andrés Manuel López Beltrán. Lo que dices en la nota me parece importante. Se le atribuye la responsabilidad de las tareas de afiliación, credencialización, actualización, así como el resguardo del Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero, es decir, el control unilateral de la lista de militantes de Morena. Es correcto. Así que, bueno, y un poco también el cómo era, ¿no? Que nos los explicabas. Antes estaba dividido, digamos, en cinco secretarías o 5 instancias del partido, que eran las que ponían orden. Esta vez se queda y se centra el poder, insistimos, de la lista de militantes y de quien forma parte de Morena, directamente a Andrés López Beltrán, Elia. Así es, Javier. Además de todo esto, bueno, pues establece esta nueva redacción del artículo 38, bueno, establece que además va a auxiliar al Comité Ejecutivo Nacional que preside Luisa María Alcalde en la planeación de la estrategia electoral y de movilización del partido en todos sus niveles. Además de la credencialización, de la actualización y de estas tareas de afiliación, bueno, también va a tener injerencia en la planeación de la estrategia electoral de cada, valga la redundancia, de cada proceso electoral y de la movilización que haga el partido en todos sus niveles, es decir, bueno, pues estará a cargo de todo lo que va a ser las campañas y demás dentro de Morena, ¿no? Bueno, sí. Ajá, sí, adelante. Sí. Es un tema relevante, aunque, como bien lo comentas, pasó muy inadvertido. Y bueno, fue como un cambio que no se había notado, no se había notado después del 22 de septiembre, pero bueno, también cabe comentar que con esta unilateralidad que le dan a la comisión, a la Secretaría de Organización, bueno, pues quedan fuera de la ecuación cualquier persona cercana a la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Claro. Sí, tienes razón. Me parece que es un apunte importante. ¿En dónde quedaría, digamos, la voz de la presidenta dentro del partido? Y bueno, ¿cuál sería también, me parece que es importante subrayarlo, los alcances que antes tenía previo a estos estatutos? Así es, porque aunque, me comentaban ayer, es mejor, me decían que era mejor que una sola instancia partidaria tuviera el control del padrón. Sin embargo, si lo ves ya desde el ámbito político, bueno, pues tendrá uno de los mayores poderes que puede haber dentro de Morena después de la presidencia que encabeza de Luisa María Alcalde, sino es que el mayor, ¿no? Son los militantes del partido y sus datos y todo bueno, lo que... Me parece que era importante detenernos en esto. También por ahí hay una nota muy importante de Andro Aguilar también. Sin embargo, bueno, vimos esta nota que rescata el diario El País y creo que es eso lo que sigue, la lectura de lo que significa este superpoder ahora al hijo del expresidente dentro del partido, dentro de Morena. Y también señalar, me parece importante, que aunado a esto, por lo menos también se hicieron varios cambios. Por ejemplo, los estatutos fue la ampliación de los consejeros nacionales de 370 a 395 para permitir la integración de nuevos perfiles que estén en el Comité Ejecutivo Nacional. Y bueno, pues varios más también, la presentación de los documentos básicos de Morena, los principios incluso, como la declaración de principios de este partido. En fin, es importante también la fuente y lo que nos apuntas justamente en esta nota en el diario El País que ahora vamos a compartir. Muchísimas gracias, Elia, por tu reporte y te mandamos un abrazo. Javier, es un placer. Buena tarde. Bueno, pues ahí está Elia Castillo, periodista, sobre esta nota de las lecturas políticas que vienen también dentro de Morena, alrededor de quién va a ser el encargado de resguardar el padrón de más de 2 millones de militantes del Movimiento de Regeneración Nacional. Ahora es el secretario de organización del partido, Andrés López Beltrán. Pausa y regresamos.